apertura del instituto allá en el INER. Los voy a empezar a invitar a los diferentes grupos día 4 por fin de semana para que vayan a hacer guardias al instituto. Esto que ven aquí no crean que es el hospital, esta es la zona de dirección, ¿no? Para que se den cuenta cómo es el hospital de grande. Esta es nada más la dirección. El hospital es muy grande, es una extensión de 1 hectárea por lado. Entonces es muy grandísimo y espero pues invitarlos para que lo conozcan. Bien, miren, no podemos, o más bien vamos a hacer una remembranza y mejor prefiero detenerme en esto porque ya van varias veces que les he pedido que se pongan a estudiar este tema de lo que es la frecuencia cardíaca, el TA, la tensión arterial, los signos vitales, y veo que trastabillan mucho todavía. Entonces, esto que vamos a ver ahorita, pues es básico para poder entender la relación del corazón y el pulmón, lo que se llama el cor pulmonale, lo que se llama el tema de hoy, que es el edema agudo pulmonar. Entonces, ¿qué vemos? Pues que la frecuencia cardíaca es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. La frecuencia normal en reposo es de 50 a 100. ¿Por qué tiene tanto de 50 a 100? Porque depende del nivel del mar hasta 5,000 metros. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Por lo general, la frecuencia normal en reposo es de 50 y 100 latidos por minuto. Sin embargo, hay que detallar algunos aspectos que alteran su estado. Cuando necesitamos tener una frecuencia cardíaca elevada porque la actividad del organismo es muy intensa, a partir del primer mes de vida va disminuyendo hasta llegar a la adulta, manteniéndose estable desde los 20 años. Es decir, que va disminuyendo conforme va aumentando el peso del nuevo individuo. Varía a lo largo del día y la noche y en la respuesta de diversos estímulos, por lo que la medición tiene gran variabilidad. ¿Sí? La frecuencia cardíaca máxima es de 220 latidos por minuto menos la edad. Esa es la variabilidad. 220 menos edad. Al realizar ejercicio físico, el corazón produce una respuesta normal que es la taquicardia. La frecuencia cardíaca en reposo está por encima de 100 latidos por minuto. También puede producirse bradicardia cuando la frecuencia cardíaca está abajo de 50 por minuto, y ya les dije que varía en las diferentes partes de 1 a 5,000 metros. El pulso. El pulso es la pulsación provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de sangre bombeada por el corazón. Por lo general, se obtiene por lo general en las partes del cuerpo donde las arterias se encuentran más próximas a la piel, como es en las muñecas, el cuello o en las sienes. Los valores normales que se presentan en cuanto a los pulsos depende de la edad que tenga cada persona. El recién nacido, la frecuencia cardíaca media es de 130 con un rango intermedio de 80 a 180. Al año de vida, la frecuencia cardíaca media es de 120 con un rango intervalo entre 80 y 140. A los 10 años, la frecuencia cardíaca media es de 75 con un rango de 50 a 90. Y en el adulto la frecuencia media 80 con un rango intermedio igual que la frecuencia cardíaca de 50 a 100. En ancianos la frecuencia cardíaca media es de 70 y el rango es intervalo de 60 a 100. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea sangre hacia las arterias. En este momento, su presión es más alta. A esto se le llama presión sistólica. Cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. Esto se le llama diastólica. Quiere decir que ustedes ya lo saben, tenemos una presión diastólica y una presión sistólica y diastólica. Les había dejado algunos de los grupos que me dijeran qué diferencia hay entre un esfigmomanómetro y un baumanómetro aneroide. El esfigmomanómetro es un instrumento médico que se emplea para la medición indirecta de la presión arterial en milímetros de mercurio. Y el baumanómetro aneroide, pues es el antiguito, es un aparato que se tiene que insuflar aire a través de una bombilla
para que puedas subir una regla milimétrica que es precisamente a base de mercurio. Una es a base de mercurio y la otra es a base de puro aire. Entonces, cualquiera de las dos, pues te da la presión. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión arterial sanguínea. De las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Aunque no hay un umbral estricto que permite definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 139 o una presión diastólica sostenida mayor a 89 están asociados con el aumento medible del riesgo de aterosclerosis, por lo tanto se considera como una hipertensión clínicamente significativa, es decir, 140-90 ya es hipertensión. Aquí es importante recordarles, doctores, que para poder decir si una persona tiene hipertensión, no nada más debe de tomarle una sola cifra. Muchos cardiólogos aconsejan que durante una semana se tomen la presión mañana, tarde y noche en reposo y en ejercicio y hagan su tabla. Y depende cómo se está manifestando, pues ahí van a definir si tiene o no hipertensión arterial. ¿Qué es el pulso paradójico? Es el descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. Se considera pulso paradójico cuando la caída de la presión es mayor de 10 milímetros durante la inspiración. Es decir, tú le tomas la presión en inspiración y después en expiración y ves ese pulso paradójico. A mí me gustaría que esto le echaran un ojo porque hay una patología que vamos a ver que precisamente el diagnóstico es exactamente viendo el pulso paradójico. Eso lo veremos en una patología más adelante. Por lo tanto, ¿qué es el pulso paradójico? Es el descenso anormal de la presión sistólica y de la amplitud del pulso durante la inspiración. Y se considera pulso paradójico cuando la caída de la presión es mayor a 10 milímetros durante la inspiración. O sea, no debe de ser una diferencia entre inspiración y expiración el descenso más de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué es la tensión arterial media, la PAM? Siempre, doctores, cuando tú estés de guardia en un hospital, te van a pedir la PAM. No te van a pedir, dígame cuánto tuvo de presión arterial. Es que, doctor, tuvo 120-80, 130-45, 150-90, etcétera, etcétera. Te van a decir, dígame la PAM, la presión media, que es la que me interesa. El resultado de una operación matemática es la presión arterial media. Es el resultado de una operación matemática. Multiplicar la tensión diastólica, es decir, la TA baja, por 2, sumarle la sistólica a la alta y divide entre 3. O sea, la presión diastólica arriba en el numerador y en el denominador la presión sistólica. 87 sobre 120 y entonces en la de 87 se le pone un 2 más 120 sobre 3 y esto te da la presión media. ¿Sí? Es importante, doctores, que le echen un ojo y que la traigan en tu mente, porque esta te la van a estar preguntando muchas veces cuando estés en el internado o seas residente. Entonces, la presión arterial media es el resultado de una operación matemática, multiplicar la presión diastólica, ¿sí? Por 2 y sumarle la presión sistólica y dividir todos por 3. Y esto es exactamente la presión arterial media. 2 veces la diastólica más la sistólica entre 3. Una moción a lo anterior. El pulso paradójico, doctores, lo vamos a ver cuando veamos trauma de tórax en uno que se llama tamponade, en hemopericardio. Cuando un paciente tiene hemopericardio, tiene precisamente la tríada de Beck. Y la tríada de Beck tiene que ver precisamente con el pulso paradójico, con velamiento de los ruidos cardíacos e ingurgitación yugular. Entonces, ahí es donde vas a tomar, entre otras patologías, el pulso paradójico.
Entonces, no es que tomes el pulso, solo es tomarle la presión en inspiración y en expiración y ves cómo cambia. Si es más de 20 milímetros, es pulso paradójico positivo. La PAM, esta sí, para que le pongas candela, te la voy a preguntar en el siguiente examen. Dime cómo se saca la PAM. Presión arterial media. Bien. La foto que sigue, no vamos a entrar en detalle porque no es fisiología, y esto ustedes ya lo saben. Se refiere precisamente a cómo se comporta la presión arterial, la temperatura, la respiración, es decir, todas las constantes de vida durante un ejercicio. Su interrelación entre corazón, riñón, pulmón, el sistema nervioso, cómo se activa a nivel central el corazón, cómo lo disminuye, qué son los vasoreceptores, los quimiorreceptores, cómo aumenta la frecuencia cardíaca, cómo aumenta la respiración o la disminuye, el consumo de oxígeno, cómo está en el riñón precisamente esta activación a través de renina, angiotensina, aldosterona, el corazón cómo se incrementa con su cronotropismo, vanotropismo, inotropismo, todo lo que ustedes ya saben, y su repercusión exactamente, pues, en la presión arterial, en la frecuencia respiratoria y, pues, en la homeostasia, hasta donde puede hacer ejercicio un humano sin que le cause daño a su cuerpo, que no le cause daño renal o daño en el corazón o en el sistema nervioso central. Eso, pues, es un resumen, doctores, de la fisiología humana. Por lo tanto, ahorita no lo podemos ver en una sola foto. Los invito a que se pongan hay un libro, doctores, que se llama El cuerpo humano. Si ahorita, hace una reflexión, doctor y doctora, si ahorita no saben qué cantidad de sangre tenemos, cuántas neuronas tenemos, cuántas células tiene el cuerpo humano, no saben precisamente en todas las constantes de vida, las interrelaciones entre el cerebro, el pulmón, el corazón, el riñón, etcétera. No tienen bien claro qué es la acidosis, la alcalosis metabólica, qué la ocasiona, cómo es el ciclo de Krebs, cómo es el sistema anaeróbico que tenemos en el cuerpo con producción, o sea, los sistemas anaeróbicos que tenemos en el cuerpo y su condición de acidosis. Cómo es cuántos eritrocitos mueren diarios, por dónde se excretan, ¿sí? Si no tenemos todos estos datos bien claros, pues entonces no tenemos bien claro, entre otros muchos, pues qué es la vida, qué es el ser humano, qué es un cuerpo humano. Entonces, doctores, sí los invito a que se lean ese libro que se llama El cuerpo humano. Bien. Vamos a ver cuánto avanzamos en el tema, pero como les dije, no podía dejar desapercibido las constantes. Otras constantes que hoy estuvimos revisando con los grupos es la somatometría. La somatometría, las mediciones del cuerpo humano. ¿Qué es el índice de masa corporal? ¿Cómo se saca la superficie corporal? ¿Cómo se hace el perímetro abdominal? Entre otros, ¿qué cantidad, o sea, de acuerdo a un metabolismo en una persona homeostática joven, cuál es la cantidad de calorías que se debe de consumir diario? ¿Qué es una dieta hipercalórica, hipocalórica, para diabético, etcétera? Ponte a leerlas, doctores, porque es elemental que esto lo sepan como médicos generales. Bien, el siguiente tema que tenemos en revisión y que ahorita, como les digo, vamos a ver hasta dónde avanzamos, o cuando menos a la fisiopatología, es el edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar cardiogénico. Acuérdense que hay uno que se llama edema agudo pulmonar no cardiogénico. El edema agudo pulmonar cardiogénico, su nombre lo dice, es por falla cardíaca. El edema agudo pulmonar no cardiogénico es también llamado SIRA. La diferencia entre SIRA y edema agudo pulmonar cardiogénico, los dos se llena de líquido, es decir, se inundan los alvéolos de agua. La única diferencia, que es muy importante,
es que el agua o sea, la alteración en el edema agudo pulmonar cardiogénico con esa inundación de líquidos es por alteraciones de las leyes hidrostáticas, es decir, aumento de la presión hidrostática del plasma. Casi siempre es por falla cardíaca izquierda. Sin en cambio, el diagnóstico diferencial es con el edema agudo pulmonar no cardiogénico que corresponde al CIRA o al pulmón de choque, que a petición de muchos de ustedes vamos a volver a repetir CIRA y tromboembolia pulmonar más adelante. Entonces, el edema agudo pulmonar cardiogénico es el que vamos a ver hoy. Por definición, el edema cardiogénico es la acumulación anormal de líquido en los espacios extravasculares y tejido pulmonar. Es una complicación potencial fatal de enfermedades cardíacas, respiratorias y extrapulmonares. Empezando por las enfermedades cardíacas, doctores, acuérdense que cuando vimos la anatomía del aparato respiratorio, antes de que llegue a inundarse el alvéolo, antes se inundan lo que dijimos que eran los lóbulos, esas trabéculas que hace la pleura visceral a través del pulmón como gajos de naranja, y que se llaman precisamente esas líneas o esas trabéculas de tejido conectivo, que es lo que hacen precisamente las líneas de Kerley, que se ven en edema agudo pulmonar cardiogénico. Después se empieza a inundar el alvéolo, es decir, alteraciones de la membrana alvéolo capilar, con la presencia pues de precisamente líquido en el alvéolo, inundación del mismo y falla respiratoria. Aquí tienes a la membrana alvéolo capilar, pues que ustedes ya la tenían bien clara. La membrana alvéolo capilar, que la forman, como ustedes ya saben, 4 elementos. La membrana del neumocito tipo 1, la colágena, es decir, intersticio pulmonar, el endotelio vascular y la membrana del eritrocito. Esta membrana respiratoria o membrana alvéolo capilar, pues lógicamente está regida por las leyes de Starling. Las presiones oncóticas del plasma que no permiten que salgan elementos formes, lo semipermeable de esta membrana, en los gradientes de presión, y la otra es precisamente la presión hidrostática del plasma. Debe de haber una presión hidrostática constante, pero no muy alta. Acuérdate que los vasos pulmonares del circuito menor son vasos elásticos, no son vasos musculares, ¿sí? Y entonces al aumentar las presiones hidrostáticas, pues empieza a fluir líquido primero al intersticio, que es donde les decía ahorita, y después al alvéolo. Como cuando se inunda el alvéolo, pues es cuando empieza la falla respiratoria ocasionada por problema cardíaco. El endotelio vascular capilar, el endotelio capilar es sumamente importante al agua y a los solutos como moléculas pequeñas, iones. Las proteínas tienen un movimiento limitado a través del endotelio. Por el contrario, el epitelio alveolar es menos permeable e incluso a iones pequeños y le resulta imposible el pasaje por difusión pasiva. Es decir, entonces, que está regido por las leyes de Starling, que es lo que te había comentado, la presión hidrostática y oncótica del plasma. Bien. El movimiento de líquidos a través del endotelio está gobernada por la ecuación de Starling. No vamos a entrar en detalle porque ustedes ya las vieron en fisiología. Lo único es que entra un coeficiente de filtración en las características de la membrana permeable o semipermeable y la presión hidrostática y presión osmótica del lado del capilar, del intersticio y del lado alveolar. Y entonces vemos que estas leyes pues son muy importantes para mantener limpio precisamente ese pulmón libre de proteínas, o sea, de extravasación de elementos formes o de simplemente líquido.
El líquido que abandona los capilares se mueve en el espacio intersticial de la pared alveolar y se dirige al intersticio perivascular y peribronquial, llamado, como les dije, las trabéculas que hace la pleura visceral. Este tejido forma una vaina o manguito alrededor de las arterias y venas y bronquios pulmonares y contiene los vasos linfáticos. Esas se llaman líneas de Kerley, cuando las ves de una manera radiológica. Bien, los vasos linfáticos bombean activamente el linfa hacia los ganglios bronquiales e iliares. Si el líquido escapa de cantidades excesivas, existen dos factores compensatorios: disminución de la presión osmótica del líquido intersticial y aumento de la presión hidrostática del espacio intersticial. Para no enfadar los doctores, la membrana alveolo capilar, al igual que la microvasculatura de cualquier parte del cuerpo, en el cerebro, en el riñón, está regido por las leyes de Starling. La única diferencia es que aquí sí está bien claro que cuando sube la presión hidrostática, inmediatamente empieza a haber extravasación de líquido al intersticio pulmonar. ¿Sí? Esto es bien importante. Lo mismo cuando disminuye la presión oncótica, empiezan a fugar proteínas hacia primero alveolar y después alveolar. Bien, y aquí es lo que pasa en lo que está representado. Vean ustedes como si hay un incremento de la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Pues que el mismo endotelio vascular, ¿sí? El endotelio vascular va a empezarse, pues ahora sí se va a disparar una serie de endotelinas, de prostaglandinas, de cofactores, ¿sí? Que van a incrementar la permeabilidad y por lo tanto las leyes hidrostáticas y oncóticas de la membrana alveolo-capilar se van a ver alteradas y por lo tanto va a haber ¿qué? Salida de líquido, ¿sí? Salida de líquido, que es el que se va acumulando primero perialveolar, perivascular y después se va hacia el alveolo, en donde ahora sí que el acúmulo de líquido es suero, es lo mismo que contiene el suero de la sangre. Sin en cambio, en el edema agudo pulmonar no cardiogénico, aquí el factor es inflamatorio, aquí los neutrófilos son los que tienen que ver mucho este proceso, y entonces se echa a andar un proceso inflamatorio vascular, pero también acá en el endotelio y también en lo que es el neumocito tipo 1, y por lo tanto se echa a andar un sistema inflamatorio. Entonces, al final, lo que tiene líquido que se acumula en el alveolo es un rico caldo de proteínas, de factores inmunológicos proinflamatorios, y esto se le llama SIRA o edema agudo pulmonar no cardiogénico. ¿Y esto a mí para qué me sirve, médico general? Pues que en el edema agudo pulmonar cardiogénico le das diuréticos, disminuye la presión hidrostática y se vuelve a la homeostasis, a equilibrar la salida de líquido, es decir, de una manera fenomenal. Tú le das le aplicas una ámpula de furosemide y en 10 minutos el paciente está normal. Sin en cambio, en el lado derecho de la foto, esto es lo que pasa precisamente en los pacientes con SIRA, o esto es lo que pasa ahorita con los pacientes con COVID, para que le agarres cariño. Llega el virus del COVID a través de la microvasculatura o a través del alveolo, cualquiera de los dos lados, y entonces si es a través del alveolo, empieza a adherirse como pulpo a los neumocitos tipo 1 y a los macrófagos. Entonces los macrófagos los destruye y entonces o el macrófago la fagocita y se lo lleva aquí al intersticio, aquí. Y entonces empieza a haber un acúmulo de factores proinflamatorios y del lado vascular, liberación de endotelinas, de prostaglandinas que van a hacer vasoconstricción. El virus es un potente estimulante de inflamación endotelial. Entonces se echa a andar la tríada de Virchow por daño endotelial, por daño a través de los mismos eritrocitos, y esto va a ocasionar que se formen coágulos. Entonces va a haber formación de coágulos,
va a haber extravasación de elementos formes, de líquido al intersticio y también al alveolo, y entonces él va a tener un rico caldo de cultivo en lo que es precisamente el proceso de inflamación del edema agudo pulmonar cardiogénico. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda o seguimos adelante. Doctores, ¿alguna duda o seguimos adelante? No, doctor, gracias. Entonces, sí queda claro cómo se forma el edema agudo pulmonar cardiogénico. Es una alteración de las leyes de Starling con liberación de ¿qué? Primero, incremento de la presión y por lo tanto hay fuga de líquidos. Y del lado alveolar, pues lógicamente al ver fuga de líquidos, pues es un suero sanguíneo, no va a haber mucha reacción inflamatoria, pero sí va a haber fuga de líquidos perialveolar y perivascular. Es decir, se van a esos canales que tienen las trabéculas que forman la pleura visceral y que forman la línea Skerle. Y es ascendente, empiezan en la tercera zona de West, se van a la segunda y luego a la primera, y por eso se llaman a la clínica estertores en marea. O sea, no es en todos los alvéolos de una manera total, solo es de la parte más baja, tercera zona de West, hacia la primera. El diagnóstico diferencial del edema agudo pulmonar cardiogénico es con el edema agudo pulmonar no cardiogénico, que aquí la agresión puede ir del alvéolo a la membrana alvéolo capilar o del capilar a la membrana alvéolo capilar, dependiendo de qué lo está produciendo. Al hacer un daño endotelial va a haber fuga de elementos formes, va a haber fuga de líquidos y va a haber proinflamatorios. Si el daño viene del alvéolo hacia el capilar es lo mismo. Los macrófagos se van a ver, fagocitaron al agresor, se va al intersticio. Acuérdate que tiene esa peculiaridad de pasar intercelularmente, o se va al intersticio o se va a la microvasculatura, y entonces se dispara una serie de cofactores proinflamatorios y echa a andar la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción lenta y rápido de la anafilaxia, y el paciente tiene algo que se llama CIRA, edema agudo pulmonar no cardiogénico. Si le das diurético y el paciente mejora, pues el problema es cardiológico, ya disminuiste la presión hidrostática del plasma. Pero si el paciente tiene SIRA, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda severa, o lo que es lo mismo, un edema agudo pulmonar no cardiogénico, pues entonces, aunque le des diurético, pues sí va a mejorar en parte, pero ¿quién va a detener ese proceso inflamatorio? Por eso aquí lo que hay que darles es esteroides, ¿sí? Hay que darle anticoagulantes para que mejore todo este sistema. Pero aún así el SIRA, como tú lo sabes, la mayoría de las veces es mortal por necesidad. Cuando es por presiones hidrostáticas, empieza de la zona más baja hacia arriba ese acúmulo de líquidos. En el SIRA, no, en el SIRA es parejo. La primera, segunda y tercera zona de West les da lo mismo a esta afectación. Bien, entonces con esto quiere decir o recordar que el corazón derecho y el corazón izquierdo están íntimamente relacionados. Cuando falla el corazón, a la larga hay repercusión pulmonar. Cuando se daña el pulmón, sobre todo cuando hay hipoxia, va a repercutir sobre el corazón. Dos enfermedades que tienen que ver más con este proceso es el cor pulmonale y el edema agudo pulmonar cardiogénico, que es el que estamos revisando ahora. Recordar que el circuito mayor son presiones altas y 1/3 de la presión sistólica o aórtica corresponde a lo de la arteria pulmonar. Entonces, cuando aumenta la presión hidrostática, es decir, cuando hay falla cardíaca izquierda, ¿sí? Empieza a haber una alteración en la microvasculatura pulmonar con fuga de líquidos y la película se llama edema agudo pulmonar cardiogénico. Si lo que falla es el corazón derecho, es decir, hay una repercusión por la hipertensión pulmonar, retrógradamente va a haber una alteración con acúmulo de líquidos y el paciente entra en anasarca.
Hoy tres compañeros fueron a ver a una persona que tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Y esta persona va a tener edema de miembros inferiores, ascitis, pericarditis, o sea, derrame pericárdico, derrame pleural y anasarca. Todo el tercer espacio del tejido celular subcutáneo pues está completamente lleno de líquido. Entonces, no confundir. La insuficiencia cardíaca derecha te da cor pulmonal y la insuficiencia cardíaca izquierda, su manifestación es aumento de la presión hidrostática a través de los capilares, como lo ves aquí, y esto te va a ocasionar el edema agudo pulmonar cardiogénico. Eso es lo maravilloso de lo que es el cuerpo humano. Esa interrelación entre corazón derecho y corazón izquierdo, que pues es trascendental para la homeostasis. Bien, y aquí tiene lo que estamos comentando, ¿sí? El flujo sanguíneo normal tanto en corazón derecho como izquierdo, pues es directamente proporcional a la frecuencia cardíaca, al cronotropismo, al vadnotropismo, al inotropismo del corazón, y que los vasos del circuito menor pues estén permeables, que el sistema vascular venoso periférico pues no tenga coágulos, etcétera, y ahí está la hemostasia. El problema es cuando empieza una congestión severa en el corazón izquierdo, es decir, una falla cardíaca donde va a haber retrógradamente, ¿sí?, esta falla que va por las venas pulmonares y las va a ingurgitar, ¿sí? Acuérdense que llevan sangre oxigenada. Entonces, esta cefalización de la vasculatura venosa pulmonar es la que te va a dar la cefalización o los datos radiológicos de lo que es el edema agudo pulmonar cardiogénico. Aquí lo tienes, ¿sí? La cefalización de las arterias, de las venas pulmonares que llevan sangre oxigenada, y a su vez la fuga de líquidos a través del sistema peribronquial, periductal, que es el intersticio axial, y a través de dónde, pues de el acúmulo de líquido dentro del alveolo, llamado edema agudo pulmonar cardiogénico. Esa es su fisiopatología. Bien, hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Este tema lo van a volver a ver ustedes en cardiología, es un tema de cardiología. Ellos te van a dar la pauta desde el punto de vista, pues, cardiológico. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. ¿No hay nada? No, doctor, hasta aquí todo bien, gracias. Bien. Entonces, vamos a hacer una remembranza antes de entrar al diagnóstico. Aquí nos vamos a quedar. Bien, miren, no confundir, o sea, más bien vamos a partir de lo siguiente en conclusiones de lo que vimos hoy. 1. Me interesa, doctores, para no estarlo repitiendo cada vez que veamos un caso clínico, por eso te lo puse ahorita antes de este tema, es que doctores, médicos en formación de 4º año de medicina, lo que es signos vitales, toma de la tensión arterial, qué es un esfigmomanómetro, qué es un baumanómetro, qué es a base de mercurio aeróbico o aerobiótico, cómo se mide el índice de masa corporal, cómo se mide el índice abdominal, etcétera, deben de traerlo, pero aquí. Ahora, tener presente que cuando el pulmón falla, el corazón falla. Cuando el corazón falla, el pulmón falla. Pero hay 2 patologías, hay 3 patologías por excelencia, que es una interrelación con cardiología. Tanto que existe una subespecialidad que se llama cardioneumo. Uno de los autores del libro de Cano Valle, el doctor Baltasar Slip, aparte de mi hermano, es mi compañero de toda la carrera. Él hizo cardio, yo hice cirugía de tórax, y los dos hicimos neumo. Hicimos neumo, él hizo cardio y yo hice cirugía de tórax. Él vio tan importante esta relación de estas 3 enfermedades que tienen que ver con el pulmón y con el corazón, pues que a eso se dedica. Él es súper experto en estas 3 enfermedades.
tromboembolia pulmonar, donde el daño empieza en el circuito mayor, su fase venosa, es decir, formación de coágulos en las venas cava superior e inferior o en sus afluentes. Ese se llama tromboembolia pulmonar, cuando esos émbolos o coágulos van de las venas cavas hacia los vasos de la arteria pulmonar. Ese es tromboembolia pulmonar. Ahora, otra enfermedad relacionada con azón pulmón, pues es el cor pulmonal, que acabamos de verlo apenas las clases pasadas, en donde el problema es que existe una dilatación de la arteria pulmonar y de sus afluentes ocasionada o por enfermedad cardíaca, o por enfermedad tromboembólica, o por enfermedad pulmonar, donde hacen que se dilaten las arterias pulmonares y como estas son elásticas, pues empiezan a ponerse chonchas, empiezan a dilatar, empiezan a hacer una falla de cavidades derechas del corazón llamado cor pulmonal, donde su manifestación es ingurgitación yugular, anasarca, hepatoesplenomegalia, derrame pleural, derrame pericárdico. Esa es insuficiencia cardíaca derecha. Y existe otra patología, que es la que estamos revisando, en donde la alteración empieza en las cavidades izquierdas del corazón, es decir, el paciente presenta insuficiencia cardíaca izquierda, en donde va a haber una falla cardíaca, donde va a haber bajo gasto, el galope, el tercer ruido, va a haber paso de líquido de la ventrículo izquierdo, porque hay falla cardíaca, hacia la aurícula izquierda, y de allí por las venas pulmonares que vienen oxigenadas, empieza a haber contraflujo, es decir, cefalización de las venas pulmonares, ¿sí? Que estas dan manifestaciones radiológicas y clínicas, como es los estertores en marea, como son las líneas de Kerley, que nos indican que la vasculatura del lado izquierdo concomitantes al pulmón, es decir, las venas pulmonares llenas de oxígeno, la aurícula y ventrículo izquierdo están alteradas, están pues fallando. Esa es la situación. Y aquí, pues el diagnóstico diferencial de este edema agudo pulmonar cardiogénico con el SIRA, con el edema agudo pulmonar no cardiogénico. Aquí nos vamos a quedar, doctores. La próxima vez vamos a terminar edema agudo pulmonar y vamos a ver mucha radiografía referente a este tema, porque es importante el diagnóstico diferencial de edema agudo pulmonar cardiogénico y del SIRA, que eso sí para mí es trascendental, cómo es el diagnóstico diferencial de las líneas de Fleischner y lo que es los datos de SIRA. Entonces, doctores, nos vemos la mañana con los grupos que nos toquen en el consultorio y en las clases presenciales. Pues buenas noches, nos vemos entonces el próximo viernes nuevamente en clase presencial y pues seguimos adelante. Que les vaya muy bien y buenas noches, porque voy a ver un paciente grave. Gracias. Gracias, doctor. Que tenga bonita noche. Nos vemos.